Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a El Testimonial. Nuestro invitado de hoy es Santiago Pérez, sociólogo e investigador de la firma Clima Social. Última encuesta del 8 al 11 de noviembre. Santiago, bienvenido, muchas gracias. Vamos con las especificaciones técnicas y naturalmente con una introducción respecto de este nuevo estudio. Bienvenido, Santiago. Muchísimas gracias, Wilman. Un cordial saludo también para todos los amigos del testimonial. Nosotros hemos realizado una encuesta recientemente que quisiéramos compartir ahora con todas las personas que nos están acompañando en este momento. Y quisiera por eso compartir también la pantalla Claro. de que estamos mirando en este momento para mostrarles, en primer lugar, para decirles de una manera general que estos son encuestas de hogar, no son encuestas telefónicas, no son encuestas digitales, sino que visitamos en su casa a las personas para pedirles que nos acepten realizar una pequeña entrevista de una manera metodológicamente que está bien organizada, ¿no? Claro, con todas las consideraciones de bioseguridad que evidentemente usted siempre lo enfatiza, Santiago. Sí, solamente una pequeña presentación. Entender que estos son estudios sociales que permiten conocer las opiniones, las ideas, las percepciones de las personas, pero que nunca son completamente precisos porque la realidad siempre está cambiando. Sin Exacto. embargo, son una herramienta para escuchar a las personas. Los estudios de opinión desde hace muchos años son una herramienta imprescindible de la democracia. Así es. Ahora sí pasemos a la parte más técnica, ¿no? Como habíamos mencionado, son encuestas de hogar, encuestas que fueron realizadas en parroquias urbanas y rurales. Y lo que tenemos es un total de 2.579 personas entrevistadas en todas las provincias de la costa y de la sierra. Este es un estudio que lamentablemente no alcanza a la Amazonía y Galápagos. Esperamos pronto poder también incluirlo debido a las complejidades logísticas que tiene para nosotros hacer un estudio en esas provincias de la Amazonía, ¿no? El De margen acuerdo, de es acuerdo. más o menos 2 y la confianza del 95%. Esto quiere decir lo siguiente, que cuando nosotros mencionamos un porcentaje en estos resultados, que por ejemplo son del 20%, esto podría ser más 2 o menos 2 por De el acuerdo, margen de error. de acuerdo. Sin embargo, que existe un 95% de probabilidad de que el dato sea exacto. Y vamos a la caracterización, al nivel de educación, a un perfil en realidad de quienes fueron consultados sobre el tema. Sí, lo que esto garantiza que nuestro estudio tiene una, un empate con la configuración de la, sociodemográfico de la población en general. Preguntamos o registramos el sexo, la edad, el nivel de educación y también algunas condiciones socioeconómicas de las personas. Correcto. Entonces tenemos igual cantidad de hombres, de mujeres, los grupos de edad que corresponden a la curva de población de acuerdo con el padrón electoral, el nivel de educación y también la percepción sobre los ingresos del hogar. No voy a revisar todos estos resultados porque simplemente es solamente para indicar que nosotros hacemos todas estas características técnicas del estudio para darle la máxima confianza posible. Ahora, Santiago, de estas características técnicas, naturalmente hay que identificar el contexto social, el contexto económico, la percepción ciudadana respecto de su vida, de su condición, si se agravó o no, y ahora mucho más con la pandemia. Este contexto, ¿por qué es tan importante identificarlo a la hora de encuestar, a la hora de platicar con las personas, Santiago? Sí, porque incide mucho en el estado de ánimo. Es Exacto. decir, una población que siente que, por ejemplo, vemos que hay un 31% que dice que los ingresos del hogar no les alcanza y que tienen grandes dificultades. 31%. Un 44% dice que no les alcanza siempre y que a veces tienen dificultades. Si sumamos eso, tenemos casi 8 de cada 10 ecuatorianos que en este momento están con problemas económicos. Mire Y usted. eso de alguna manera va a incidir también en sus opiniones y en sus percepciones sobre los temas políticos que vienen más adelante en el cuestionario. Y entonces se pregunta, desde que empezó el confinamiento por el COVID-19, usted o algún miembro de su hogar
disminuyó sus ingresos, se contagió, tiene algún fallecido, etcétera, etcétera. Las preguntas que estamos viendo precisamente en pantalla, que le pido, Santiago, se sirva de escribirlas. Fíjese en que es un dato muy dramático. Un 53% dice que desde que empezó el confinamiento han disminuido sus ingresos, 53%. Terrible, terrible. Em, También, a pesar de que aquí no queremos meternos a debatir con respecto a las cifras oficiales del contagio de COVID, casi 3 de cada 10 personas entrevistadas dicen que se han contagiado de coronavirus durante este periodo de tiempo. Alto, muy alto. 23% que tienen algún fallecido, algún familiar fallecido. Perdónenme. Sí, le decía que es muy alto el nivel de contagio que existe. A veces las estadísticas oficiales no exactamente reflejan lo que usted está advirtiendo aquí. Sí, y no queremos reemplazar las estadísticas No, oficiales de no, alguna manera, pero lo que nos está diciendo es que al menos de cada 10 hogares entrevistados, en 3 parecería que se ha presentado un caso de contagio de coronavirus. Y casi en 2 de cada 10 hogares existe una persona que ha fallecido por coronavirus. ahí podríamos precisar, Santiago, qué lugares se visitaron, sectores populares, sectores urbanos, suburbanos, rurales, un poco para identificar y darle más contexto a esta estadística que Sí, acaba de señalar. esto es el reflejo, lo que estamos viendo, este es el resultado total nacional de la encuesta en donde fueron visitados 60 cantones, dentro Ujú, 60 cantones, 132 parroquias, por lo tanto la lista es bastante larga como para hacer la referencia en este momento. Y claro. lo que tenemos es, imaginemos en un mapa del Ecuador, muchos puntitos en donde nosotros hemos levantado aquí 10, acá 20, acá 40 encuestas, tomando en cuenta el peso poblacional de las parroquias. Y entonces lo que tenemos el reflejo es del total, este mapa del país en su conjunto, ¿no? Eh, También otra cosa importante de mencionar que hay, una vez que les planteamos una alternativa, una disyuntiva, ¿qué es preferible o qué es más importante en este momento? Correcto. ¿Darse el mayor tiempo posible en casa para evitar el contagio o salir a trabajar? ¿Y las respuestas? Dieron la opción de salir a trabajar el 66% y 32% consideran que es Claro, mejor quedarse en claro. la casa todavía, ¿no? Y esto ocurre en todo el país, en todas las circunstancias, en todas las condiciones socioeconómicas, no solamente ni los más pobres ni los más ricos, nada. Eso ocurre este comportamiento es en todos los sectores, ¿no? Y luego vamos en el marco de la investigación a identificar ya un poco posicionamientos preelectorales de los candidatos a la presidencia de la República, que por cierto deben haberle generado más que un problema a usted durante la investigación en virtud de que unos se califican, otros están en compás de espera. En fin, la situación no se ha definido en cuanto al listado general de candidatos, Santiago. Sí, permítame, Wilman, hacer una pequeña introducción a esto. La sensación que tengo yo del estado de la situación política y de la organización de las próximas elecciones es como cuando uno entra a la casa de alguien que es completamente desordenado y ve las cosas fuera de su lugar, hay suciedad, hay caos, y ese desorden externo también refleja un desorden interior de la propia persona que no puede poner orden en su vida. Entonces, nos enfrentamos a eso y todavía no tenemos las candidaturas, todas las candidaturas calificadas del firme. Hay todavía una posible candidatura importante que podría entrar, que es la de Álvaro Noboa. Mientras nosotros hacíamos el levantamiento de campo, se anunció la posibilidad Exacto. de que Álvaro Noboa sea candidato y nosotros ya no lo incluimos dentro de la papeleta electoral. Nosotros presentamos una papeleta en la que están el nombre de la organización política, su logo, la foto y el nombre del candidato a presidente y a vicepresidente. Utilizamos esa papeleta y le pedimos a las personas que digan cómo votarían si las elecciones fueran hoy. El resultado total nacional es que por el binomio Araujo-Abascal tenemos el 23%, binomio Lazo-Borrero 20%,
el binomio Pérez-Cedeño 12.9%. Ok, Luego, ahí tenemos como un escalón que baja a otros candidatos que tienen entre el 4 y el 2%, que son el binomio de Lucio Gutiérrez, Jimena Peña, Isidro Romero y Gustavo Larrea. claro. Luego tenemos otro escalón que baja prácticamente al piso porque ya estamos hablando del margen de error de la encuesta, que son el resto de candidatos que tienen una intención de voto del 1 o menos del 1%. De acuerdo. Cada punto que separa, por poner el ejemplo, entre Andrés Arauz y Guillermo Lazo, Arauz 23%, Guillermo Lazo 20%. Cada punto, es decir, esos 3 puntos que le separa a Arauz frente a Lazo, ¿cómo se identifica? ¿Con cuántos votos porcentuales podríamos determinar que cada punto es equivalente? Ejemplo, a 60,000 votos, a 100,000 votos. Um, sí, pero todavía no estamos en el momento en el que podamos hacer esa expansión de los datos, es decir, que podamos convertir a esto a votos específicamente. Ya. Eso viene un poquito más adelante cuando ya tengamos una mayor eh, finura en los datos porque necesitamos ir midiendo cómo se va comportando y después yo diría que hacia el mes de enero vamos a trabajar sobre el voto válido y en ese momento podemos hacer esa suposición. No obstante, Santiago, hay un tracking de simulación para presidente en donde se Sí, identifica cómo crecieron o cómo se mantuvieron frente a las encuestas comparativas que usted ha hecho. sí, así es, Vilman. Lo que tenemos es una comparación entre la encuesta de octubre y noviembre. Eh, la primera línea que vemos ahí en el gráfico es la suma de todas las personas que no escogieron a un candidato, a ninguno de los candidatos, porque dicen que están indecisas, que no les gusta ninguno, que dejarían en blanco, que Ok, eran el 30%, y en la encuesta de noviembre aparecen con el 28.7%, es decir, una diferencia pequeña, ¿no? ya. Luego tenemos esta línea que tiene el color naranja, que empieza en 18.6, que es el voto por Arauz Rabascal, en octubre 18.6 y en noviembre 23%. Un Mientras ascenso. que la línea azul, que es la de Lazo Borrero, que estaba en 21.5 y ahora está en 20%. Entonces yo les pido que nos fijemos un ratito en eso. De acuerdo. Cómo estas dos líneas, la línea naranja y la línea azul, hacen como una X, ¿no? El que Sí. estaba en segundo lugar aparece ahora en primer lugar, el que estaba en primer lugar ahora aparece en segundo lugar. Esa parecería que es la principal novedad con respecto a este estudio, ¿no? ¿Qué factores podrían determinar esta variación? ¿Por qué Lazo Pero descendió? ¿Por qué Arauz subió? ¿Por sí, qué los indecisos resolvieron darle un más apoyo a uno que a otro candidato? son pequeños movimientos que están más o menos dentro de una banda de error de la encuesta y por lo tanto no se podría asegurar que esta tendencia se va a mantener en Exacto. adelante. Me parece que tiene que ver un poco con el desempeño de estas candidaturas. Correcto. Es decir, entre 21 y 20 casi no hay diferencia estadísticamente hablando, pero lo que se puede decir es que al menos no ha avanzado. ¿No es cierto? No ha avanzado, tampoco retrocedido. La candidatura de Guillermo Lazo me refiero, ¿no? La de Andrés Arauz, sí, porque entre 10 y casi 19%, 23% tenemos un poquito más de 4 puntos de incremento y eso ya supera la banda de error. Entonces, probablemente es porque este candidato es ahora un poco más conocido de lo que era Mm, mes atrás. muy interesante. Y también abajo vemos la línea roja, que es la de Yacu Pérez, que estaba en 10.7, ahora está en 12.9. Con También tenemos crecimiento. un incremento que también ya está levemente por encima de la banda de error. Entonces vemos que hay dos candidaturas que han crecido, Arauz y Pérez, y una que o se ha mantenido o ha decrecido, que es la de Lazo Borrero. El del resto de candidatos todavía tienen en realidad sumados todo el resto de candidatos 15%. Y ahí nos damos cuenta un poco que esto es
están en un pelotón que es muy difícil que se puedan diferenciar. Ahora, ¿ya están completamente decididos a votar por determinado binomio las personas que fueron consultadas? Y aquello de la dureza del voto, que también es fundamental examinarla con las siguientes preguntas y resultados, Santiago. Sí, dicen que ya están decididos del 70%, 70,8, 71 pongámoslo así, ¿no? Es decir, las personas que escogieron a un candidato en la papeleta, después les preguntamos si es que ya están claros y van a decidir, ya están decididos. Lo que vemos una vez que después que cruzamos entre los que dicen si están decididos y cómo votaron en la papeleta, es que el binomio Arauz-Rabascal tiene bastante firmeza en su votación. Es decir, las personas que le escogieron están decididas. No ocurre exactamente lo mismo con Lazo Borrero y Pérez Cedeño. Ellos tienen una blandura mayor del voto, ¿no? Ya. Existe esa palabra, no sé si existe esa palabra, pero O sea, tiende a descender quizás. sí, o que podría descender si es que cambian las circunstancias. De todas maneras, vemos que para estos tres candidatos ya una mayoría ya tiene más o menos decidido, entonces lo que yo supondría es que si es que esos están un caso en el 24, el otro en el 20 y el otro en el 13%, es difícil que eso vaya a cambiar mucho hacia abajo. Podría ser que suban dependiendo de su desempeño de campaña, ¿no? De acuerdo. Entonces, me lleva a la conclusión preliminar, Santiago, de que los resultados que usted presenta evidencian la posibilidad, no podríamos decir la certeza, de que habría segunda vuelta, porque las diferencias entre los tres primeros no distan mucho. Es decir, el primero que está en la encuesta que aparece Arauz no tiene la gran diferencia de los 10 puntos que determine un triunfo en una sola vuelta. Entonces habría que preguntar a los encuestados la posibilidad de una segunda vuelta electoral y cómo votarían, Santiago. Sí, todo en este momento, y siempre recalco que en este momento, todavía faltando tiempo para el día de las elecciones, existe una mayor posibilidad de que exista una segunda vuelta porque ninguno de los candidatos tiene claramente opciones de ganar en una sola vuelta. Interesante. Recordemos que para ganar en una sola vuelta se necesita más del 50% de los votos válidos. Correcto. O si no tener 40, pero con una diferencia de 10 puntos, de más de 10 puntos con respecto al segundo. Son las dos condiciones que se necesitan para pasar en una segunda vuelta. Exacto. Si es que esto no es así, entonces vamos a una segunda vuelta. Y en vista de que todavía no existe una certeza de quiénes podrían pasar a la segunda vuelta, hemos hecho tres escenarios posibles. Lazo versus Arauz, Lazo versus Pérez, Arauz versus Pérez. Lazo versus Arauz es 33-28, pero el resto todavía no está decidido. El resto que suma el 100%, ¿no? Lazo versus Pérez, 27-27. Y el resto no tiene una definición. Arauz versus Pérez, 31-23. 31-23. Es decir, que lo que vemos es que, en definitiva, en una posible segunda vuelta, entrando Andrés Arauz, entraría con una intención de voto mayor que cualquiera de sus otros dos contrincantes, que pueden ser Guillermo Lazo o Yacu Pérez, pero que todavía existe una cantidad demasiado grande de personas que o dicen que están indecisas o no les gusta ninguno de esos dos candidatos, y eso podría modificar de una manera determinante el resultado final. ¿Usted considera, Santiago, que el voto de las generaciones Y y Z, es decir, los millennials y centennials, son los que determinarán el triunfo del nuevo presidente de la República en el Ecuador, dado el alto porcentaje, más del 40%, en el padrón electoral en el que consta esta juventud que decidirá, obviamente con muchas aspiraciones y esperanzas de cambio y de transformación en lo personal y en lo del país? Me parece que la clave del triunfo para un candidato está en lograr un equilibrio de la votación, tanto en los distintos segmentos de la edad, no solamente en los jóvenes, sino también en los adultos, y también en los adultos mayores, que aunque probablemente los que tengan más de 65 años que tienen el voto voluntario, es posible que no se acerquen a votar.
Es una de las... Es una pena porque en realidad si es que hubiéramos ido hacia un voto por correo, les hubiéramos permitido el voto por correo, esas personas hubieran podido manifestarse. Claro. Y también al mismo tiempo a nivel regional, al nivel de las provincias, al nivel de los segmentos socioeconómicos, es decir, que un candidato será más exitoso en la medida que pueda lograr recuperar, convencer votación de distintos, un poco de todo, ¿no es cierto? Entonces, no solamente es necesario obtener el voto de los jóvenes, sino también de los adultos, de las personas con mejor nivel de instrucción, pero también de las de bajo nivel de instrucción, de las personas que viven en la zona urbana, de las zonas rurales, etc. Santiago, ¿por qué se consultó la parte sentimental, afectiva, cómo se encuentra la ciudadanía, los consultados? ¿Podría explicarnos? Es el Sí, porque siguiente cuadro. quisiéramos aquí aproximarnos a el tema de cómo se sienten las personas, establecer el estado de ánimo y partir de ahí un poco para entender un poco cómo se encuentran actualmente los ecuatorianos. El sentimiento por el cual se identifican más las personas en este momento es de esperanza, 38%. Luego tenemos dos que son bien complicados. El uno que es miedo, tristeza. Miedo, 19%, tristeza, 19%. Otro negativo que es enojo, 9% y alegría, 9%. Si sumamos entre los positivos y los negativos, esperanza y alegría nos dan 46, un poco más por ciento, y los otros que son miedo, tristeza y enojo también tenemos un 47%, casi igual, ¿no? Es interesante cómo ver cómo la población está dividida entre aspectos positivos y aspectos negativos. Y la situación económica, personal y la situación del país, que fueron otros de los temas que se consultaron, Santiago, durante esta investigación. 7 de cada 10 consideran que su situación económica comparada con el año anterior ha empeorado, 24% que sigue igual y solamente un 3% que ha mejorado. Mientras que esto nos lleva a la lectura sobre cómo está el país, 45% siente que el Ecuador está en retroceso y el 52% que está estancado. Solamente el 2% siente que está progresando. La valoración de los líderes nacionales, que es otro punto de investigación. Sí, aquí una pequeña explicación con respecto a qué es lo que hicimos. Pusimos en una tarjeta con su fotografía a 4 líderes, no son candidatos, son líderes nacionales, Rafael Correa, Jaime Nebot, Guillermo Lazo y Apu Pérez. Es decir, bueno, 2 son candidatos y 2 no son candidatos. Correcto. Le pedimos que nos diga de estos 4, ¿cuál considera que es el más preparado para gobernar el Ecuador? 35% escoge a Rafael Correa. Pero ¿cuál de ellos es el menos honesto? Ahí gana, entre comillas, Guillermo Lazo, 29%, pero le sigue cerca Rafael Correa con el 28%. Muy bien. ¿Cuál de estos es más cercano al pueblo? El que tiene el porcentaje más alto es Rafael Correa con 36%. ¿Cuál es aliado del gobierno? Aquí tenemos casi un empate entre Guillermo Lazo, que tiene 26, y Jaime Nebot, que tiene 23. ¿Y por cuál nunca votaría? Ahí gana, otra vez entre comillas, Guillermo Lazo con 28 y le sigue después Rafael Correa con el 26%. Entonces, un poco la conclusión, la reflexión de todo esto es que vivimos en un país diverso, que las opiniones son diversas también. Las personas pueden considerar atributos positivos y negativos de un determinado líder. Como vemos aquí en esta es una tabla que permite reflejar de esa manera muy interesante cómo los ecuatorianos leen a sus líderes, ¿no? Con aspectos positivos, con aspectos negativos. Hay algunos líderes como Rafael Correa que tienen atributos muy fuertes positivos como preparado para gobernar y cercano al pueblo. Hay algunos líderes que tienen atributos negativos como Guillermo Lazo y Jaime Nebot, que no son vistos como cercanos al pueblo, o más bien son vistos como menos honestos y aliados del gobierno de Lenín Moreno, que es un atributo muy negativo en este momento debido a su mala calificación. Santiago, ¿podríamos volver a la ampliación de la pantalla ya para salir de los cuadros estadísticos de la investigación que usted ha presentado y precisamente para preguntarle,
un poco las conclusiones generales de este estudio, de esta investigación, apuntan a identificar tendencias que se marcan, que ya se visualizan y que podrían sostenerse hasta el 7 de febrero o en realidad podrían variar en el camino. ¿Cómo les observa usted como investigador, Santiago? Sí, insistimos en que este es un estudio que se puede comparar con un estudio anterior de las mismas características que hicimos en el mes de octubre, y lo que vemos es que la intención de voto se ha modificado en un mes, se ha modificado levemente, pero de todas maneras todavía permanece una porción importante que es cerca de la tercera parte del electorado que todavía permanece sin tomar una decisión. Los movimientos se dan dentro de la banda de error de la encuesta, aunque lo que sí es claro es que Arauz ha reemplazado a Lasso en el primer lugar de las preferencias, ¿Mm? que todavía no podemos decir nada, pero que vamos a seguir midiendo, y para eso son estos estudios, para que podamos tener una idea de cuáles son las preferencias de los ciudadanos y cómo se va comportando hasta el día de las elecciones. ¿Las investigaciones próximas se harán bajo qué periodicidad, qué factores determinarán en el caso de clima social, Santiago? Sí, vamos a hacer un nuevo estudio próximamente, esperamos a inicios del mes de diciembre, para poder mirar cómo casi vamos cerrando el año. Y en el mes de enero vamos a empezar ya un ciclo distinto, que son ya encuestas electorales con campaña electoral. Para eso nosotros hemos registrado nuestra firma Clima Social en el Consejo Nacional Electoral, puesto Ok. que la ley nos obliga a tener un registro, y ese registro también nos obliga a tener un sustento técnico de los estudios que estamos haciendo. Así que eso es lo que vamos a hacer en las próximas semanas y en los próximos meses, de aquí hasta el día de las elecciones. En Estados Unidos, los perdedores fueron las encuestadoras, se dice, porque le dieron demasiado margen a Joe Biden frente al señor Trump. En el caso ecuatoriano, ¿cómo las evalúa, cómo las identifica en general, Santiago? ¿Qué opinión tiene usted respecto de estas investigaciones que se hacen? Porque en realidad han proliferado las investigaciones en los últimos tiempos de firmas, inclusive poco conocidas. Sí, me parece que hay un cuestionamiento grande al que hacer al trabajo de las firmas que realizan sondeos o estudios de opinión. Y esto es por varias cosas. Primero, porque a veces no tenemos seriedad. He visto algunas encuestas que no tienen realmente un sustento técnico, Ujú. y otras que se prestan a hacer cosas que no son éticas. Y al, aunque luchamos y buscamos mantener un sólido principio de imparcialidad y de objetividad, el Correcto. que unos pocos estén metidos en eso está dañando la imagen de todo el Sí. conjunto de las encuestas. De todas maneras, es posible que las personas decidan no decir la verdad de cómo piensan votar, pero esto se da marcado porque las personas se encuentran en una situación un poco de rebeldía frente a la situación de injusticia e inequidad. Y mientras exista una situación de desigualdad social, siempre vamos a tener este factor de distorsión de los resultados. Siempre vamos a tener este factor. Y solamente en la medida en que se resuelvan estos problemas estructurales, vamos a tener a una población más confiada en las instituciones y entre otras cosas también en los políticos y en las encuestas. Solamente como preparación hacia el futuro y con esta interrogante cierro este grato diálogo, Santiago, las encuestas o las consultas a boca de urna o a la salida de los recintos están autorizadas o definitivamente no se las ha permitido precisamente con el propósito de conocer un resultado rápido el día de las elecciones, Santiago. ¿Cómo está este tema proyectado hacia el 7 de febrero? Existe un reglamento del Consejo Nacional Electoral. Quienes estamos interesados en realizar una encuesta a boca de urna debemos inscribirnos. Aparte de la inscripción que ya tenemos actualmente, que nos permite realizar sorteos preelectorales, Ok. para el día de las elecciones tenemos que hacer una solicitud para que nos permitan hacer ese trabajo, y nosotros aspiramos a realizar una encuesta a boca de urna el día domingo 7 de febrero, el día de las elecciones, y si es que existe una segunda vuelta, también en la segunda vuelta.
está autorizado entonces la realización de estas investigaciones. Sí, legalmente está facultado, existe un reglamento para poder realizar. Santiago, muchas gracias, como siempre, muy grato platicar con usted. A la orden siempre el testimonial para conocer los resultados de sus investigaciones científicas en relación al escenario preelectoral que se observa en el Ecuador, Santiago. Muchísimas gracias, Wilman. Muchísimas gracias. Gracias a los amigos del testimonial y siempre estamos a las órdenes. Bueno, hemos presentado los resultados generales, están disponibles en nuestra página, en nuestras redes sociales y en nuestra página web de Clima Social y pueden consultar estos resultados abiertamente. Los resultados completos se los entrega a los suscriptores privados, pero también tenemos esta versión pública abierta. Enhorabuena, Santiago Pérez, sociólogo e Gracias. investigador de la firma Clima Social. Muchas gracias, hasta pronto. Gracias, hasta luego.